Con todos ustedes, Cenet. Muchas gracias, Susana. Bueno, como os decía, muchísimas gracias por venir, a todos los que estáis aquí, porque tiene pinta de que fuera también va a haber borrasca, como lo que acabamos de ver. Entramos en materia. Lo primero es rogaros, perdonar por el tuteo, pero me parece que estamos en tiempos de Cenet. Rogamos ambos que todo el que quiera formular... Esto no solo pretende ser un diálogo, a lo mejor en algún caso será un monólogo, pero lo dudo. No, tampoco. Y sí que podría ser un juego entre todos. O sea que desde el primer momento, el que quiera formular un comentario, una pregunta, por favor, mano, y me gustaría ser ese que va pasando y que lo pasemos en esta hora aproximadamente, lo pasemos bastante bien, por no decir muy bien o excelente. Cenet, Toni Cenet, ¿qué tiene que ver tu abuela con todo esto? Cuando veía el escenario del Teatro Cervantes, yo soñaba con que algún día iba a estar ahí arriba y lo primero que pensaba, bueno, una de las cosas que pensaba era, con todos ustedes, Mellado. Y decía, esto no cuadra muy bien. Y entonces empecé a pensar un poco en un nombre más dinámico. Y para qué irme más lejos, en mi familia había alguna cosa interesante como Cenet, por ejemplo. Cenet viene de la tribu de los cenetes, es un nombre árabe, eran bereberes, que entraron por lo que antiguamente se llamaba Alacán, que hoy se llama Alicante. Y toda esa historia me pareció tan bonita que dije, hostia, pues me parece que por ahí van a ir los tiros. Luego, intentando descubrir algo más de la etimología del nombre, descubrí que se castellanizó y se quedó en Cenet, lo que era Cenete, y que todavía en Granada hoy podemos encontrar la Plaza de los Cenetes, la Fuente de los Cenetes, y me pareció muy bonito. Así que, con permiso de mi padre, le dije, señor Mellado, me voy a poner Cenet si a usted no le importa. Y no le importó, no le importó. Dijo, venga, tú verás, tú mismo. Yo una de las cosas que estudié, nada más salir de arte dramático, fue comedia del arte, y me gustaba mucho el mimo, la pantomima de estilo. Tuve un gran maestro, que viene a ser aquí en España, para los que conocen algo del mundo del mimo, quizás el más famoso de toda la historia es Marcel Marceau. Aquí en España teníamos un referente que se llamaba Albert Vidal y yo aprendí con él. Fui hasta Barcelona para hacer un curso con Albert Vidal y ahí me encantaba todo ese mundo, el mundo de la danza. De hecho, estuve haciendo baile durante un tiempo en una compañía de danza contemporánea y haciendo mimo. Como mezclé la danza y el baile, yo desde joven ya empecé a mezclar. Se me nota luego al final de la vida, fíjate, acaba uno mezclando también. Y en aquella época, en televisión, había un ballet que se llamaba Ballet Zoom, que hacía muchos programas de televisión con bailarines y había una sección de bailarines peques. Y yo era uno de los peques, porque había una academia muy cerca de mi casa del Ballet Zoom. Y entonces lo que hice fue, como dentro del Ballet Zoom de los peques había especialistas, unos eran acróbatas, otros venían del ballet clásico y yo tenía que buscarme la mía. Lo que hice fue introducir el mimo dentro del baile que aprendimos en aquella época, que era una suerte de funky mezclado con baile moderno, que se llamaba en aquella época, ¿no? Y con ese, digamos, con ese excusa, con ese modelo, me busqué la vida. Trabajé en muchos casinos, era muy jovencito, acababa de cumplir la mayoría de edad e incluso antes ya estaba trabajando en el Café Teatro de Málaga con 17 años y con 18 estuve pues trabajando en hoteles y con esa misma fórmula encajé con Transmediterránea, la compañía de barcos, y me enrolé. Mi madre hubiera querido que hubiera sido comandante y acabé siendo bailarín en barco de Transmediterránea. Así que me tragué muchísimos cruceros que partían de Cádiz, iban a Canarias y hacían los 3 días en Canarias. Teníamos un día a la semana libre y así conocí muchos barcos, el Ciudad de Salamanca, el JJ Sister, que era un barco inmenso, que era un paquebote que atracaba aquí en este puerto. Conocí a los más gamberros, como siempre, me junto con los mejores, y conocí a los más gamberros de la marinería mercante y comercial. Y
y hacíamos eso que se solía hacer cualquiera que trabajara en ese mundo, que era trapichear con algunos paquetes de tabaco entre Canarias y Cádiz. Y una de las cosas que hacíamos era escondernos los paquetes de tabaco y salir del barco. Entonces lo primero que veíamos cuando salía y pasaba el primer guardia civil que había debajo de la escala, que nos bajaba del barco, era regalarle un par de paquetes al guardia civil de turno, que ya nos conocía, y luego buscar un estanco entre las callecitas de esta maravillosa ciudad, donde nos pasaban a la parte de atrás del estanco y descargábamos todo lo que llevábamos pegado en el cuerpo. Y con eso era con lo que nos pagábamos las cañas, que luego era una tontería, porque te iba a decir la verdad, se cobraba de maravilla y tampoco hacía falta ese trapicheo. Pero bueno, formaba parte de la emoción de la vida naval, tampoco te creas que... Esto no lo he contado nunca, O sea, yo digamos que me busqué la forma de poder llegar a la capital, porque allí era donde se mascaba la tragedia, y había que estar allí, porque allí se hacían los castings, y entonces lo que intentaba hacer era conseguir algo de dinero para poder mantenerme allí durante unos meses. Sabía que otros compañeros de provincias habían llegado a Madrid, se habían tenido que volver con el rabo entre las patas, por lo tanto necesitaba algo para mantenerme allí. La primera idea que se me ocurrió fue ganar dinero en este tipo de trabajos, que igual no eran el último sueño de mi vida, pero que sí me permitían, y conseguir un desempleo. Después de trabajar en Transmediterránea, trabajé durante un tiempo en los hoteles de la cadena Sol en Mallorca, y hacíamos lo que entonces se podía hacer, una temporada de 6 meses, y con ese contrato de 6 meses, trabajando haciendo music hall, un show, delante de la gente que iba al hotel por la noche, cuando después de cenar, hacíamos doblete, incluso muchos días yo me he hecho hacer, yo me he llegado a hacer hasta 18 shows en 4 días. Porque íbamos a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche, hacíamos doblete, y con esos 6 meses de contrato tenía 3 meses de desempleo. Antes se podía hacer eso. Con esos 3 meses de desempleo me iba a Madrid, y en Madrid compartía piso con alguno, donde lo que se intentaba hacer antes era hacer todos los castings que pudieras. Hoy en día la información está mucho más extendida, pero cuando tú llegabas a Madrid de provincia en aquella época no sabíamos ni dónde estaban las productoras, ni quién hacía casting, ni nada de eso. Entonces yo empecé por conseguir un listado de productoras que era dificilísimo conseguir, porque era como una cosa, ¿no? Tenías que irte casi al Ministerio de Interior, una cosa impresionante, como se podía, escrita a máquina además, una cosa muy antediluviana, e irme productora por productora, buscando la calle, como si fuera con una guía, ¿no? A ver si podías dejar un currículum que estaba hecho con, pues, ¿no? Con una grapita. Hasta que te enteras de cuándo empiezan las películas, esto pasa un tiempo. Hay muchos castings que se hacen de publicidad, hay otros castings que son para vídeos internos, en fin, que voy a contar. Se trata de estar un poco en ese circuito y de ir escuchando un poco lo que te cuentan tus compañeros actores. Oye, que he escuchado que allí tal, entonces todo era como escuchar. Allí lo del teléfono móvil no funcionaba. Entonces escuchabas campanas, ibas y te enterabas, a lo mejor llegabas tarde al casting que te habían dicho, a lo mejor había acabado ayer. Eso me ocurrió con El joven Picasso, el casting había acabado ayer. Me lo comentó un amigo mío, aparecí por allí y me dijo la secretaria, ay, pues ayer se cerró. Dije, vaya por Dios, espérate un segundito. Y entonces salió la directora de casting, salió un segundo, me vio la cara y dijo, espérate un momentito. Se fue para adentro, salió el ayudante de dirección y me dijo, espérate un momentito. Se metió para adentro y salió Juan Antonio Bardem. Esa pinta de oso, un tipo grandísimo, un grandullón. Ven para acá. Entré, lo senté con él un ratito, me preguntó de dónde venía, quién era, con quién había estudiado, y me dijo, vamos a hacer una cosa, te voy a dar un par de secuencias, es viernes, el lunes por la mañana vienes y hacemos tú y yo las 2 secuencias estas. Y dije, vale, bueno, por lo menos he salvado, la mitad ya está salvada, ahora vamos a ver la otra mitad. Y ese fin de semana yo creo que prácticamente no dormí. Me convertí en Picasso, me pillé unos bastidores, me pillé un poco de lienzo por ahí, me pillé unos botes de pintura, más otros que tenía yo en casa, porque siempre he sido un poquito aficionado, y me embarré de pintura, y mientras estudiaba no paraba de pintar, así que llegué el lunes por la mañana con una carpeta llena de pintura y con las 2 secuencias aprendidas. No me había ni siquiera lavado las manos, quiero decirte, olía a guarrás.
Y dije, ahí te vas a enterar tú lo que es Picasso. Y olía un pestazo a guarrás impresionante. Cuando entré por allí, dijo la directora de casa, digo, ¿esto qué es? Aguarrás. No tenía patria mentira. Y así hice la prueba. Él hizo de mi padre, Juan Antonio Martín hizo de mi padre, me dirigió, y luego me enteré que ya tenían elegido al actor, que yo lo sentí mucho por él, pero bueno, son cosas que pasan. Supongo que habrá pasado también en el sentido contrario, digo yo. Pero bueno, conseguí el papel de Picasso. ¿Nos dices quién era? Valentín Hidalgo. Luego me he cruzado con él en la vida y tal, y le he pedido perdón y me dijo, ¿perdón por qué, chaval? ¿Por ser Picasso? Total, la verdad es que le agradecí la deportividad, ¿no? La verdad que sí. Bueno, estábamos viendo unas imágenes tuyas del joven Picasso, de uno de los episodios. Bueno, viendo, es acompañar un poco. Intuyendo. Entonces, la idea era que jugáramos con ello. Toni, vamos a hacer solo un paréntesis en tu mundo cinematográfico y nos vamos a ir a hoy. Hace aproximadamente 2 meses sale al mercado La Guapería. Y la guapería tú lo has definido de muchas maneras, pero hay una palabra que a mí me ha llamado mucho la atención y es dignidad. Sí. Ahora ya te lo dejo a ti. Sí, hay muchas formas de definir la guapería. Yo creo que es un modo de vida, es una forma de encarar la vida. Pero hablo de dignidad porque hay un punto de la guapería que yo encontré en Cuba, en La Habana, en el comportamiento de un tipo que indicaba eso, indicaba una gran dignidad interna, ¿no? No se sabe muy bien si vamos a llegar a final de mes, pero oye, yo me cuido, ¿qué pasa? Vestido de blanco, vi a un tipo que cruzaba la avenida principal de La Habana llena de charcos y él iba de lino blanco de arriba abajo, hasta los zapatos. Cruzó la avenida de una manera espectacular, no se manchó ni una sola gota el lino blanco, era una cosa impresionante. Cuando llegó al otro lado de la acera, una avenida anchísima llena de charcos, hizo así y siguió hacia adelante, ¿no? En ese sentido sentí que había dignidad, ¿no? Que seguramente no sabía si iba a llegar a final de mes o no, pero seguramente esa dignidad era la que le permitía. Me recordó mucho a una frase que en algún momento me dijo mi padre, que fue un consejo, que me decía, cuando peor estés, cuando peor te encuentres, aséate, aféitate y ponte el mejor traje. Eso es guapería. Muy bien, pero guapería no diría que tu primer contacto, evidentemente, pero tú te sumerges en Cuba. De hecho, no sé si algunos habéis cogido la noticia, pero hoy mismo, esta mañana, según Canal Sur le estaba entrevistando casi en el desayuno, porque eran las 9:30 de la mañana, ha recibido una feliz noticia. Exacto. Y es que has ganado el premio al mejor disco extranjero de los premios de la música cubana, de Cuba Disco. O sea, los cubanos te quieren. Yes. Has sacado ese disco, claro, porque de alguna manera esa relación tienes el atrevimiento, digamos, de hacer un disco haciendo una inmersión en boleros poco conocidos. No te has ido a los boleros más comunes, ¿no? Sí, bueno, suponía que se podía escarbar, porque todos conocemos los mismos boleros de siempre, todos conocemos Reloj, No marques las horas, Dos gardenias para ti, pero es que hay maravillas, es que te pones a desenterrar y te vas encontrando verdaderas perlas ahí, verdaderas joyas de la música que tienen una riqueza melódica y armónica brutal, ¿no? Nos damos cuenta que somos hoy en día deudores de la estructura del bolero. Las canciones románticas de hoy en día del pop tienen la misma estructura que el bolero. Aunque el bolero se define en el diccionario musical como una estructura que está basada en cuartetas con una estrofa, puente y estribillo, que comienza la estrofa en menor y termina en mayor, esta misma estructura puede ser muy cambiante, se contagia de los sitios donde va. Allí donde cruza la frontera se contagia de la música, por eso tenemos el bolero cha, por eso tenemos el bolero tango, por eso tenemos el bolero ranchera, porque llega a los sitios, se contagia y se enriquece, pero con la misma estructura siempre. Y descubro todo eso porque me pongo las pilas, porque digo, ya que voy a hacer un trabajo de boleros, pues vamos a hacerlo de manera académica, ¿no? Y me pongo las pilas y me lo estudio, porque mucha gente piensa que soy cantante de bolero y nada más lejos de la realidad. Yo, cuando he hecho un bolero en mi vida, me lo he encontrado, no sabía que era un bolero.
Por eso os digo que cuando se intenta hacer una balada, sin darte cuenta, estás haciendo una estructura de bolero. Y lo hacía como una especie de deuda, no desde la obligación, sino desde el amor a estos compañeros cubanos que me han dado tanto, con tantísima generosidad, y a los que yo les debía, de alguna forma, entregarles, ¿no?, ese cante de ida y vuelta que desde Cádiz se entiende perfectamente, ¿no?, que en este caso va al revés. En lugar de ir de allí para acá, de aquí para allá, pues ahora se lo entrego yo de alguna manera, ¿no?, pasado por mi filtro, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Sí, tú cuentas que te da vértigo hacer música cubana siendo de Málaga. Sí, claro, o sea, esto empieza como un juego. Para mí, cuando estoy pensando en el siguiente disco, es una cosa bastante sinérgica. Es decir, yo pienso en colores, pienso en texturas, en sabores. En el disco, por ejemplo, de cuando hice la menor explicación, yo pensaba en la textura del violín cuando cruje, en Django Reinhardt, en Grappelli, esos violines antiguos, ese swing de Nueva Orleans, por ejemplo. Y a partir de ahí es donde empieza la cabeza a buscar otras cosas que son como sinestésicas, ¿no? Al final es una paleta de colores que se mezcla con tacto, con sonidos, y a partir de ese juego empiezo a buscar las canciones, ¿no? Empiezo a componer. Y en este caso, lo que empezó como un juego, hubo un momento donde me pregunto a mí mismo, ¿dónde te estás metiendo, chaval? Porque una cosa es jugar con esta paleta de colores para hacer una cosa tuya, pero es como si una japonesa viene aquí, hace flamenco y acabamos dándole el premio de la lámpara minera. No sé si me explico. Es muy fuerte. Lo que pasa es que lo que a mí me daba confianza era mirar hacia atrás y ver que tenía los mejores guardaespaldas. Yo miro para atrás y veo a Manuel Machado, ese moreno tocando la trompeta, yo veo a Pepe Rivero tocando el piano, que era niño prodigio en la escuela de Santiago de Cuba. Y miro para atrás y veo a Moisés Porro y digo, pues no lo estaré haciendo tan mal. Y ellos me dicen, tú tira para adelante, que es que tú lo haces tuyo, tú no te preocupes, tú tira para adelante, tú confía. Y eso fue lo que me dio confianza para tirar para adelante, evidentemente, ¿no? De alguna manera sentir que ellos mismos se sentían igual de a gusto que yo y que no me sentía como ese turista accidental que de alguna manera lo que hace es pasar la frontera y, bueno, ¿no? y pasar un rato. No, era una cosa un poco más seria, ¿no? Ahí quería yo llegar. Yo quería llegar a tu familia, como tú les denominas, a tus músicos. Yo arrancaría con Manuel Machado. Hay gente que cuando tú no sueles decir Manuel Machado, sueles decir Machado. Sí. Y ahí me decías, hay algún periodista que dice Don Antonio, ¿no? Y tú dices, no, su hermano. Su hermano, sí. Yo le digo, el que toca la trompeta es el hermano. Que esa relación que tú llevas trabajando con ellos un montón de tiempo. Sí, cuando yo, o sea, a ver, digamos que hay un antes y un después de Sur S.A. Hay un momento donde yo me canso de hacer el disco de digamos, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, era agotador. Nosotros éramos los que buscábamos las actuaciones, los que buscábamos la gasolina, la furgoneta, y era dificilísimo. Era un proyecto que se llamaba Sur S.A., hacíamos nuestros propios temas, y llegó un momento donde yo creo también que todas las cosas se agotan. Este proyecto llega al final y ahí hay un break donde yo me enfado con la industria, nos hicieron un contrato leonino, nos metieron en la nevera, nos prometieron que íbamos a estrenar en distintas provincias. Estas son cosas que le puede pasar a alguien que está empezando, que es joven y que no sabe muy bien cómo funciona un contrato discográfico. 2006-2007 estamos hablando. Exactamente, sí. Y ahí nos la clavaron, nos la metieron doblada, como se suele decir, y nos metieron en la nevera con un contrato sin carta de libertad, y estuvo 2 años el proyecto ahí, que no pasaba nada. Y yo me enfadé muchísimo, y durante ese tiempo de enfado y de reflexión fue donde yo realmente, a mí me influyó muchísimo escuchar un disco que me sentí muy identificado por la forma que tenía de fusionar la música. Ese disco que tanto me influyó, dicen que todo pintor o todo artista tiene que encontrar su voz. Ese disco que yo escuché me ayudó mucho a encontrar cuál era mi voz, que yo pensaba que la había encontrado y ni mucho menos, ¿no? Y es el disco de Maite Martín con Tete Montoliu, Friboleros. Os aconsejo que lo escuchéis. Ella canta, reloj no marquen las horas, pero lo canta como lo canta Maite Martín. Y dije, wow, madre mía, aquí hay tela. Si Maite Martín puede hacer esto, lo que se puede hacer es mucho más, digo yo, mucho más, con permiso de Maite, por Dios, que la conozco, la admiro,
y ella también le gusta mi trabajo y también me quiere mucho. Pero digo, se puede hacer mucho más en el sentido de que puedes salirte, puedes salirte incluso del lenguaje flamenco y puedes utilizar el lenguaje del jazz, que es muy universal, muy flexible, para poder hacer eso mismo, ¿no? A partir de ahí yo imagino esa paleta de colores y sin nada más que lo que tenía antes, que era Sur S.A., me voy a buscar a alguien que me ayude a producirlo. Esto es un poco una locura, porque no hay nadie que te quiera producir una cosa que no existe. Porque yo le decía a un productor, yo quiero hacer una cosa que se parezca a tal otra, pero que signifique tal otra, pero que tenga esto y esto otro. Tú estás ya la perdido. Entonces, solo un loco podía ayudar a otro loco. Este loco se llama Joshua Edelman, es un pianista neoyorquino que se estableció en Madrid, en la calle Rosario de Madrid, que tenía un estudio muy chiquitito. Ahora está casado con una vasca y tiene otro estudio muy chiquitito y una escuela maravillosa de jazz en Bilbao. Y en aquel momento estaba en la calle Rosario, Joshua Edelman, y me dirigía a él. El consejo me lo dio Juan Ibáñez, que era un tipo que me vio en una jam session de la Plaza de España, donde yo lo que hacía era canturrear algunas letras, dando pinceladas de lo que yo quería que fuera mi estilo. Este loco te va a ayudar a ti. Y efectivamente me ayudó. Fue él quien me presentó a Machado, el trompetista, que yo le conocía de colarme en el Café Central porque no tenía dinero para pagar la entrada del Café Central y yo me colaba para escucharle tocar. Y maestro, encantado de conocerle y tal. Hombre, encantado y tal. Yo te he visto a ti tocar por el Café Central, muy bien, tal. Y así nos conocemos, Machado y yo. Y la primera con Machado fue muy graciosa porque le digo, si yo te tarareara algo, es que no sé escribir música, si yo te tarareo algo, ¿tú me puedes ayudar a hacer un arreglo con eso? Y el tío me dice, estás loco, ¿no? Lo siguiente, claro. Y así nació Dientes de Rata, el tema Dientes de Rata. Muy bien, estamos hablando de la Plaza Santana, un lugar, sí. Café Central, creo que casi todos lo conocéis, es un lugar donde cuando nos dejamos caer por Madrid, pues yo creo que es una cita obligada. Sí. Recuerdo a Edelman tocando en solitario desde hace décadas, diría. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer un paroncito. Vale. Vamos a poner, tenemos una pieza que quiero que escuchéis, que quiero que veáis, que además estamos hablando de 2008, estamos hablando de tu primer disco como Toni Zenet. Sí, con Volcán. 2008, que luego, claro, hacemos los 10 años de cumpleaños, 2008-2018, el año pasado, el 1 de diciembre, hicimos el cumpleaños feliz del proyecto Zenet, que lo hicimos en el Teatro de Colón, el Teatro Fernán Gómez, que fueron 10 años del proyecto 10 años de Soñar Contigo, vamos, que es la canción que iba incluida en ese disco que grabamos en el estudio de Joshua Edelman. Curiosamente, la pieza que vamos a ver ahora, nos la han mandado esta mañana de Madrid porque para tener una resolución como la que vamos a ver, creo que es lo único que hay. Estaba hablando con Volcán, oye, es que esto no se ve, lo vamos a proyectar en grandote, por favor, mandarme algo que esté mejor. Y al final decidimos que esta piecita, o sea que vamos a ver algo. ¿Alguien puede apagar la luz, por favor, Tomás? Y me quito de en medio, ¿no? Y nos quitamos de en medio. Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mis manos rocen la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día diera con la
manera de hacerte mía. Siempre yo te amaría como si fuera siempre sería. Qué bonito sería verse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame presumir de ti un poquito, que mi piel sea el forro de tu vestido. Déjame que te coma solo con los ojos, con lo que me provocas. Yo me conformo si algún día diera con la manera de hacerte mía. Siempre yo te amaría como si fuera siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame esta noche soñar, soñar contigo. Os daréis cuenta que no pasan los años por este hombre, ¿eh? No, que va. Será Pepito Rivero, muchas veces un chavalito. Estaba viendo ahora unos cuantos detalles que me ha hecho gracia, que no me acordaba. Pero el detalle, por ejemplo, que tuviera una camisa de distinto color, yo quería que fuera azul y que se viera solo la camisa azul en mitad de todo el blanco y negro. Luego que va, no se podía tampoco, ese tipo de cosas que luego te acuerdas. ¿Por qué hay ese cambio de la camisa blanca a la camisa azul? Porque yo quería que hubiera como un personaje que ocurre en las películas de cine a veces, que en mitad de un contexto de blanco y negro aparece una sola pieza de un color. Bueno, el punto, luego al final no siempre se consigue. Pues ese juego que se intenta y no siempre se consigue, pero vamos, tiene su gracia. Tiene su gracia. Creo que el original en un principio era azul la camisa, ¿eh? Luego al final las copias han ido pasando una detrás de otra. Ya te digo, tú querías hacer como Jack Tati en alguna de sus pelis, pero se lo coloreaba a mano. Ahí. En la lista de Schindler hay una imagen impresionante que es de una niña con un abrigo rojo que va por mitad del gueto de Varsovia. Y tiene un efecto muy parecido a lo que yo quería conseguir. Pero eso tenía más presupuesto que tú, me temo. Me quedé lejos. Sí. Soñar contigo. Soñar contigo creo que te ha dado más alegrías en tu vida profesional a día de hoy. Os voy a contar una cosa, que casi no miento. O sea, de hecho, no miento. A lo largo del día de hoy, esta mañana, Tony ha estado concediendo entrevistas a los medios de comunicación. Que yo recuerde, ha habido dos personas, estábamos todo el rato juntos, ha habido dos personas que le han dicho a Tony, oye, y él me lo ha comentado en otras ocasiones, ¿sabes que mi pareja y yo nos hicimos novios gracias a tu soñar contigo? Sí. Hoy, a primera hora, te lo decía el gerente del hotel donde está alojado. Y luego un periodista que todos conocemos, y me vais a perdonar que no diga el nombre, digamos, para no descubrirle, que ha sido papá recientemente, os doy una pista, también lo ha dicho. Cuando hemos acabado la entrevista, ha dicho, oye, ¿sabes que mi mujer y yo, cuántas veces te ha pasado? Hombre, muchas, y no solo eso, o sea, las historias que vienen detrás, yo siempre después de cada concierto suelo quedarme a firmar. Yo siempre digo que yo trabajo 1 hora y media más que los músicos se van a cenar y a mí todavía me queda 1 hora y media más con una cola de personas que les firmo discos, que nos hacemos fotos juntos, que me parece que yo tengo la obligación, porque de alguna manera ahí es donde realmente te das cuenta que es gracias a ellos, que lo que se dice comúnmente, cuando lo dice un músico uno no piensa en esa frase, cuando dice gracias a vosotros estamos aquí, es absolutamente verdad, sobre todo tratándose de que estoy con una compañía independiente en todo este proyecto, donde solamente hay 4 personas trabajando, competimos con multinacionales inmensas que tienen
grandes fábricas y grandes oficinas en todos los países y con 4 personas trabajando, gracias a la gente que nos sigue y que somos importantes en su vida. Hemos sido, por ejemplo, con este disco el número 8 del top 10 la primera semana de salir, el número 8. Eso es muy importante, es decir, y que te den un premio en Cuba con 4 personas trabajando en una oficina, eso es muy importante. Y eso es gracias a que de pronto eres parte de la vida de una persona, no solo que somos la banda sonora de un amor. Nuestro hijo ha crecido escuchándote, Dios mío, qué responsabilidad, esto es maravilloso. Y me encanta ser así de transversal, ¿no? Que no solo perteneces a una generación, sino que te cuelas en otras generaciones, ¿no? Que de alguna manera es muy bonito porque sin darte cuenta estás ya en el inconsciente de generaciones nuevas. Yo siempre he dicho que la música es algo más que una canción. Me recuerda mucho a la famosa galleta de En busca del tiempo perdido. El olor de una galleta nos transporta, ¿no? Y pasa igual con la música. La música, con este disco, yo antes pensaba que la música nos podía transportar de un lugar a otro, sin moverte del sitio, cerrando los ojos. Yo siempre he dicho que en una sola canción te puedo llevar de París a Argentina, por ejemplo, una sola de mis canciones. Pero con este disco me he dado cuenta que también puede viajar en el tiempo. Por lo tanto, es algo absolutamente mágico, ¿no? Tony, en el 2009 te llevas el premio de Artista Revelación por Los Mares de China. Con un par de añitos más de la cuenta, con 42, está bien. Ya te digo. Sí, eso es un detalle que evidentemente hay que tener en cuenta, que nos vamos acostumbrando cada vez más a Operaciones Triunfo, a ese tipo de cosas, y no, tú has estado ahí y el éxito te llegó cuando te tenía que llegar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Curiosamente, cada uno de los discos que hemos ido haciendo ha tenido su reconocimiento, generalmente en el contexto de la música independiente, mejor disco, o sea, mejor artista revelación, mejor disco de fusión, Todas las calles. Sí. 2010. Al mejor álbum de jazz después. Es curioso que cuando me dan el mejor álbum de jazz es con el menos jazzero de mis discos. Pero yo creo que cuando El río suena, agua lleva, es porque hay una trayectoria anterior trabajando con el lenguaje del jazz, y precisamente esa la trayectoria, yo creo, cuando me daban el premio, es la trayectoria de jugar con ese lenguaje. Porque a partir de esta canción que hemos visto ahora, de Soñar contigo, empezamos a jugar mucho más con el lenguaje del jazz. Aquí me acerco más al flamenco, tengo todavía mis raíces malagueñas, se ven. Ahora estaba recordando que ahora la canto de una manera más, no sé cómo decirte, más universal de alguna forma, ¿no? Ahí todavía se me ve el deje del palo. Pero sí, es verdad que van teniendo su reconocimiento y sin pensarlo, la verdad. Tony, ¿me das permiso, ya me lo he dado previamente, vamos, me das permiso para que le demos una vuelta a la conversación y vayamos a un tema distinto, pero me parece que importante, y además estamos en una universidad, ¿no? Hago un apéndice, tienes en los últimos tiempos, en el último año al menos, una vinculación con la Universidad de Barcelona. Sí. Pero, digamos, hace no mucho el periódico ABC... Me decías que el periodista te pidió permiso. Podemos entrar en un tema y yo dejaría el título como proceso de transformación. Y tú cuentas lo que quieras contar. Sí, sí, te refieres a Fernando, no me acuerdo del apellido. Me sentí cómodo con él y hablamos de ese proceso. Sí, es un proceso de transformación. Sí, la verdad que sí, profundamente, la verdad. Se debe a que hace 5 años dejé de beber. Y no solo de beber, dejar de beber conlleva un montón de cosas. Lleva a cambiar hábitos de vida, lleva a cambiar incluso la mentalidad, la forma de ver las cosas. Hay personas que tenemos problemas con el consumo, hay otras personas que no. Y yo soy del grupo de los que ha tenido graves problemas. Es muy difícil considerar esto cuando se vive en una sociedad donde se celebra con el alcohol los nacimientos de los niños, y los negocios y el día a día. Es muy curioso que cuando se le hace un test a una persona y le pregunta ¿cuánto bebe usted? Y te dice no mucho. ¿Y me puede decir por favor lo que bebe? Y te dice lo que bebe al día, que es no mucho, y hay países donde ya está considerado con límite de riesgo, pasado el límite de riesgo.
en este país es absolutamente normal. Entonces, las personas que tenemos cierta tendencia natural a tener problemas, debido a lo fácil que es, pues los tenemos. En los países donde el consumo es más difícil de conseguir, las personas como yo, que tenemos ese problema, pues nunca llegarían, porque te costaría mucho o tardaría mucho más tiempo en conseguirlo. En este país se empieza a beber con 13, 14 años y se llega a niveles tóxicos muy altos en muy poco tiempo. En este país, hace no mucho, nuestras abuelas le daban... ¡Chao! Nuestras abuelas nos daban vino tinto, una gotita de vino tinto, ¿no? O la quina, ¿no? La famosa quina con... ¿no? Simplemente el famoso quinito para los resfriados, ¿no? El ponche, ¿no? De tal manera que los que tenemos esa tendencia natural, que luego yo he ido aprendiendo, y que es fisiológico, y que es neurológico, y que llega a ser genético, puesto que se trata de una herencia genética que consiste en no segregar dopamina, y somos personas que nacemos sin segregar dopamina, por lo tanto buscamos fuera lo que nuestro cerebro no puede segregar. Todo esto yo lo voy aprendiendo ahora llevo 5 años, ya tengo galones de veterano y por eso estoy estudiando con la universidad para poder ayudar a otros. Es cierto que no he tenido necesidad de comentarlo hasta ahora, porque lo he naturalizado y era un proceso que yo pensaba también que en cierto modo era un proceso personal, íntimo, y que no me hacía falta tampoco comentarlo y por supuesto, nunca convertirlo en un tema promocional en el momento en que yo, cuando hice, digamos, mi primer ingreso y tal, muchísimo menos relacionarlo con un lanzamiento del disco, ¿no? Cenet ha vuelto del infierno, ni mucho menos, ¿no? O sea, no me hubiera gustado en absoluto. Por eso he dejado pasar el tiempo hasta que ha habido un momento donde he sentido que con toda naturalidad, cuando alguien me ha preguntado si podía preguntármelo, le he dicho, pues sí, la verdad que sí. Pues he sentido superado ese escalón dentro de mi vida y ahora lo más bonito que me ha pasado después de esta entrevista, que ha levantado un revuelo considerable, puesto que después de esa entrevista, todas las entrevistas que he hecho después, todos los redactores tenían dentro de su papel esa pregunta, me ha parecido bien, pero lo más bonito, repito, lo más bonito que me ha pasado ha sido que ha habido gente que me ha dicho que le ha ayudado mucho el que yo dijera eso y que se ha sentido identificado con ese problema y que si yo le podía echar una mano. Entonces me he dado cuenta que realmente tiene sentido. Que tiene sentido que yo esté estudiando ahora con la Universidad de Barcelona y que tiene sentido que yo pueda echar una mano a los demás. Por lo tanto, a partir de ahora supongo que lo diré más veces y con todo el cariño del mundo. Así que... Damos otro giro de 180 grados y nos vamos a... Creo que eres un experto en crowdfunding. Toma ya, tiene su trabajito. Tiene su trabajito. Crowdfunding, para que nos entiendan los castellano hablantes, es mecenazgo. Es una palabra muy bonita. Los mecenas que tenemos en este país, que es una nueva forma de hacer las cosas para los que somos independientes. Es una fórmula muy sencilla que se trata de que si ustedes me quieren comprar el disco por adelantado, me dan el dinero antes, con ese dinero yo grabo el disco y luego yo se lo devuelvo en forma física. Así de sencillo. Es una forma de financiar el disco. Tiene trabajo tela. No os podéis imaginar. Es muy bonito porque te mantiene en contacto con el público muy directo, día a día. Nosotros hemos estado haciendo... Eso lo hicimos para el disco anterior, para el disco Si Sucede, Conviene. Fueron 680 mecenas los que tuvimos, los que nos ayudaron a financiarlo. Y yo creo que ha sido maravilloso para todos nosotros. Para los mecenas, por supuesto, hemos hecho sorteos donde han venido a la grabación del disco, donde han venido a las mezclas, han visto día a día, yo he ido colgando vídeos en nuestra red, donde han visto cómo es el proceso completo de grabar, de arreglar, de hacer partituras, de escribirlas, de mezclarlas, y ha sido un proceso maravilloso. Hemos regalado desde cuadros míos hasta una gorra mía. Yo no pensaba que eso podía funcionar de esa manera. A mí me daba un poco de vergüenza cuando me decía Javier Liñán, que es el director de la compañía Volcán, oye Toni, ¿y si rifamos un sombrero tuyo? Digo, ¿tú cómo va a querer la gente un sombrero mío, Javier? Es verdad, ¿qué cosa se te ocurre? 35 minutos tardó el sombrero en volar de la red. Que además era las subastas que se hacen en estos casos es al mejor postor. Y a mí me daba esta vergüenza, porque apostó un tío de Italia, otro... ¿Pero esto qué es? En fin, la verdad es que es un curro impresionante, pero luego es muy bonito porque, claro, descubres que en cada ciudad
tienes una serie de mecenas, por lo tanto teníamos ya con ellos una cosa especial, que a cada concierto donde íbamos en provincias teníamos un encuentro especial. Para eso siempre hay palabras en inglés que llaman meet and greet, esas cosas son muy fashion, y teníamos un encuentro especial con ellos en cada ciudad donde íbamos, con lo cual es muy bonito también ese contacto directo, que la gente te explica, que la gente te dice cómo has llegado a su vida, esto que hablábamos antes, ¿no? Ha habido detalles que nos hemos encontrado por casualidad, que eran muy bonitos, puesto que le decíamos a la gente que nos dijera el nombre para ponerlo en el disco. Hay una especie de página que está dentro del libreto donde aparecen todos los mecenas, y entonces muchas personas no querían figurar ellas, sino alguien. Y es muy curioso porque algunos han puesto a su madre, a su pareja, a su hermano, a alguien querido, para que figurara para la posteridad. Es muy bonito porque es una sensación como de cuando, no sé, como cuando escribes algo en la corteza de un árbol, ¿no? Y queda para siempre, y dices, bueno, ya que yo no soy el que canta, por lo menos que el nombre de mi madre quede ahí en el disco para toda la vida, ¿no? Y me pareció muy bonito, son detalles que te vas encontrando por el camino y que no forman parte de tu intención inicial, ¿no? Pero me encantó ser el vehículo para eso, ¿no? Sobre todo la pregunta que nos hacemos todos es, ¿Sí? un momento, Yolanda, es, ¿el disco hubiera existido sin el crowdfunding? Sí. Sí. Tú me has visto a mí la cabeza tan dura que tengo. Ah, bien. Sí, O sea, claro. que esto es mini Medicis. Este es un préstamo al banco, o sea, que me da igual. Tú lo sacas. Sí, sí, aunque tenga que robar, pero a los ricos, no a los pobres. Dime, perdona. Bueno, yo soy Yolanda, yo soy profesora de ingeniería de la Ajá. Entonces yo te agradezco personalmente que vaya mi negocio por delante, porque me mejoran las clases. Ah, qué bueno. Era el crowdfunding. Primero me decían de lo que me inventó las flores, pero a continuación te Cierto. Es verdad. Si cada español me diera una peseta, es verdad, es verdad, es verdad. Qué bueno. Además, una financiación maravillosa. Sí. Y para quitarnos culpa a los economistas, que también Sí. no somos tan malas personas, también servimos a veces Sí. para hacer este tipo de cosas. Pues puedes continuar hablando del proteccionismo con algunas medidas, porque yo lo estuve con una empresa española, es una familia de Mallorca, se llama Berkami, y me pareció mucho más interesante tener un contacto directo en español con ellos, porque muchas veces tienes dudas y tienes que preguntarle por email, porque muchas veces un teléfono no sé, y cuando son empresas que están radicando en Londres o tal, además de que pagan los impuestos fuera, además no te puedes comunicar con tanta facilidad con ellos. Entiendo que un artista que vive en Londres y habla inglés lo haga con ellos, pero la verdad es que yo estoy encantado de hacerlo con esta familia, que son padres e hijos, los que están trabajando en Berkami, y los que la llevan y los que te atienden personalmente. Oye, que tengo una duda, ¿qué día debemos colgar este obsequio? ¿De qué manera puedo yo tal? ¿Cómo hacemos lo de la cuenta del banco? Y te dicen exactamente cómo lo tienes que hacer. Y luego he descubierto que hay... te has metido alguna vez por curiosidad, supongo, porque hay cosas maravillosas. Desde, como, no sé, un pozo para un pueblo que no tiene agua, hasta, ¿qué te digo yo?, la primera obra de arte de un chavalito que está estudiando en arte y oficio, por ejemplo, ¿no? O sea, que es interesante, solo por curiosidad, meterse en la página de Berkami, de crowdfunding, y ver la cantidad de cosas que puedes poner, si quieres, 1 euro. No pasa nada, es curioso. Y puedes ayudar a alguien a conseguir su sueño. Es muy interesante, ¿no? Hay un jueguecito verbal que a mí me encanta, que es un invento tuyo, que se llama cante y confección. Sí. Cuéntanos qué es eso. Pues esto nació en Málaga, es una iniciativa que nació en Málaga en un certamen, en un teatro de allí, con unos compañeros que yo conozco de arte dramático, y surgió porque a ellos les gusta mucho como yo improviso. Saben que, bueno, que me divierte, que tengo cierta cualidad improvisando, y yo he llegado a improvisar con un manual de instrucciones de una lavadora. Con eso lo digo todo. Y lo hice para demostrar que se puede hacer melodía con armonía y se puede fabricar una canción haciendo una estructura determinada con cualquier cosa. Evidentemente, si la letra que tienes es un poema maravilloso, mejor. Pero si no tienes un poema maravilloso, la misma estructura la puedes hacer de muchas maneras diferentes. Y para demostrar que una cuarteta en un verso se puede hacer de distintas maneras, puedes hacer un blues, puedes hacer una bulería con la misma cuarteta, o puedes hacer una bossa nova, o puedes hacer una ranchera. Para demostrárselo, cogí 4 líneas de cualquier cosa. Y entonces le dije a mi guitarrista José Taboada, pues venga, por bossa nova. Pam, 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 y colaba exactamente igual que si lo metes por blues.
Entonces me dijo este amigo, oye, ¿por qué no hacemos...? Y nació esa fórmula tan bonita que le llamamos canto y confección. Y lo que hago delante del público es crear canciones. Y le pido al público que meta palabras dentro de un sombrero y le pido al público que meta sustantivos, nombres, o que meta verbos, o que meta calificativo, adjetivo, que haga lo que quiera. Y yo lo que hago es traer el sombrero a la mesa, me pongo con la guitarra y voy explicando. Yo me llevo también mis 4 o 5 librillos, que tengo alguna joya que tengo por ahí encontrada en algún mercadillo, por ahí de viejo, y tengo algún libro como, por ejemplo, poesía castellana del siglo de oro, por ejemplo, o poesía erótica castellana, por ejemplo, o antiguas letras de flamenco, por ejemplo, ¿no? Y esos librillos yo me los llevo para mostrar a la gente un poco todo lo que os estoy diciendo. Y con esa fórmula hemos hecho maravillas, generalmente en universidades. Hoy estábamos hablando de un compañero de por aquí, de Juan José Tellez, que le hacen homenaje precisamente en la universidad, o sea que están por aquí cerca, le hacen, escribe de maravilla y fue de las primeras personas que confió en mí para hacer una locura como esa, que la hicimos en Málaga, en el Centro Andaluz de las Letras, en el CAL de Málaga. Hay otro amigo tuyo, Alexis Díaz Pimienta. Sí. Háblanos de él, porque me parece que tiene que ver con este juego verbal. Bueno, Alexis Díaz Pimienta es uno de esos encuentros maravillosos de este disco. Él es cubano y es catedrático de repentismo cubano. El repentismo es una técnica de improvisación, hablando del mismo tema. Ellos lo que hacen es improvisar en verso, cágate. Y lo hacen en un verso que es una espinela, una décima espinela. Son versos octosílabos que firman en A, B, B, A, C, D, A, en fin, tela. Y tienen su técnica. Nosotros lo hacíamos aquí en este país, bueno, nosotros, nuestros antepasados lo hacían en el siglo de oro. Se sabe que Calderón de la Barca se insultaba en verso por la mañana, después del mercado, iba a insultarse un ratito en verso y lo hacía de maravilla, y esa costumbre se perdió. Todavía hoy en España se conservan los trovos, en Murcia. Creo que hay otros lugares donde todavía se sigue improvisando y tiene cada uno su nombre, pero tal cual la espinela solo nos queda en Cuba. Y este tipo es un crack. Mañana estará en Sevilla, que me lo llevo al show de mañana. Y lo que hice fue traérmelo a la grabación, le di 4 datos de los autores con los que yo trabajo y me soltó, me improvisó ahí bueno, se ve, tenemos por ahí, que algún día si queréis lo podéis buscar, nuestra making of, el cómo se hizo, hay un trocito de su grabación donde está improvisando delante del micrófono, lo que será luego lo que tenéis como décima de introducción en el disco, que es una décima espinela hablando de mí y de la guapería. Todo un encuentro. Tienes otro amigo con un nombre que yo no había oído nunca, que es Gradelio, y hay una anécdota que me contabas que a mí me parece cuando menos divertida. ¿Quién es Gradelio? Sí, en este disco de la guapería, a mí me gusta dejar cosas sin hacer porque me gusta que ocurran durante el proceso de grabación. No me gusta llevarlo todo demasiado apretado. Y una de las cosas ya os la he contado, que es Alexis Díaz Pimienta, que aparece por aquí, pero otra de ellas yo me fui dando cuenta que hacía falta un nudo de conexión en este disco, algo que conectara nuestros días a nosotros mismos con todos esos genios que yo traigo aquí en este disco, ¿no? Hacía falta algo. Ese algo era un autor de hoy, una canción nueva, algo que fuera recién hecho. No sé muy bien cómo encontrarlo. Se lo comenté a Rivero, al pianista, y le dije, tienes que darme algún dato de alguien, algún poeta cubano que tú conozcas y tal. Mira, Tony, ¿quieres echar un vistazo a esto? Y me siguió un poema que había en el Facebook del papá de un gran músico cubano que es amigo nuestro, de Alain Pérez. Este señor se llama Gradelio Pérez. Y yo leo ese poema. Es un poema libre, de verso libre, no tiene una construcción más o menos, es un verso libre, y se llama Demasiado el poema, lo tiene colgado en su Facebook. Y yo cuando leo el poema me recuerda mucho a mi vida. Antes habíamos hablado de los grandes excesos, ¿no? Y la canción se titulaba Demasiado y hablaba de demasiados puentes rotos, demasiadas despedidas, ¿no? Y yo dije, joder, macho, esto me suena. Y dije, ¿me puedes pasar su mail? Y yo contacté con él, ¿qué tal, maestro, tal, no sé qué? Yo soy Cenés, sí, hombre, te conozco, cómo no, tal. ¿A usted le parece que nosotros podamos, con este poema que usted tiene, podamos meterlo en cintura y convertirlo en una canción?
hacerle una estrofa, un puente, un estribillo y convertirlo en una canción. Hombre, sería un honor, tal, no sé qué, por supuesto, ya sabes, estas cosas que tienen esta forma cubana también, que es muy antigua, ¿no? Por supuesto. Y sigo con el email y para adelante y tal, y él me contesta, y yo le vuelvo a mandar otra. Entonces, ¿le parece a usted bien este verso, cambiarlo de esta manera? Pues tal, pues yo creo que para arriba, que para abajo, total, establecer una relación de carta, y no se me ocurre en ningún momento llamarle. Carta por carta, carta por carta, carta por carta, y me parece maravilloso. Yo digo, qué antiguo, qué clásico, fantástico. Terminamos la canción, le parece bien esta estructura, una cuarteta, un puente, un estribillo, le mando una nota sonora con la guitarra de Taboada y mi voz. ¿Qué le parece a usted? Ah, muy bonito, me suena a nueva trova. Fantástico que te suena a nueva trova, porque, bueno, en cierto modo es un punto de conexión de lo antiguo con lo nuevo. Bueno, pues la damos por terminada. Bueno, pues la damos por terminada. Pues entonces, pues nada más. Entonces yo sigo ahí, dale que te pego escribiendo. Pues cuando usted venga a España, para mí será un verdadero placer que venga al estreno para vernos cantar esta canción nuestra. Y dice, pero Asede, si yo vivo en Carabanchel. Digo, ole, de verdad. Como en ningún momento sentí la necesidad de llamarle, porque era tan bonita la relación de explicarse párrafo tras párrafo de por qué yo quería cambiar una palabra, así que fue precioso. Y evidentemente le llamé para vernos, pero para hacernos la foto. Él sale en la contraportada, que parece que ha salido de Matrix, de la película Matrix, porque tiene una gafa muy grande negra y un pelo así como de coleta amarilla. Y la verdad es que es un señor espectacular, es divino, es un señor fantástico que dice que él está encantado y que es para él un honor estar entre tantos grandes. Pues claro, él está rodeado como única canción, digamos, original de este disco, y está rodeado de Bola de Nieve, Olga Guillot, Celeste Mendoza, Fran Domínguez. Entonces, claro, para él es una maravilla, ¿no? Y para mí, desde luego, también, que esté él ahí, ¿no? Como nexo de unión, ¿no? Gracias. Estamos llegando al fin de esta charla. Al principio lo dije, pero salvo un par de honrosas excepciones, todavía no os habéis animado a formular preguntas. Es porque yo hablo muy rápido, Ruto. Bueno, en todo caso, sí me gustaría volver estamos en una presencia cinematográfica. Ajá. Y de pronto algunos sabemos, no sé si en los medios de comunicación ya se ha comentado, que Netflix te ha fichado. Que hay una serie de televisión que cuenta contigo, que todavía no se ha visto, de título H, si no me equivoco, solo una H, ¿no? Sí. Y cuéntanos un poco qué es lo que vamos a ver, espero que en breve. Bueno, H es un juego de palabras, porque H se llama Elena, la protagonista de la serie, el personaje se llama Elena, y H también por heroína, porque fíjate lo que son las cosas. La película corre alrededor, están pasando cosas muy interesantes acerca de esto, una serie de casualidades muy interesantes también. Todo esto es cósmico, igual que los encuentros que os contaba antes. Pero el caso es que trata sobre Barcelona, años 50, y es un thriller, es cine negro. Hay buenos, hay malos, hay polis, ladrones, hay narcotraficantes, conexiones con la mafia de Marsella. En fin, a todo el que le guste el cine policíaco, es una serie que tiene una factura fantástica, exquisita, una dirección artística espectacular, una luz espectacular. La dirección artística a mí me encanta, porque cuando te metes en un camerino como ese, el club donde mi personaje toca, no os lo he contado, yo hago de pianista que canta boleros en el club de la mafia. Anda que no me pega ni nada, ¿eh? La ha clavado. La verdad es que jugaba con ventaja en esta historia porque la creadora de la serie, Verónica Fernández, conocía mi trabajo y ella pensó que este personaje estaba prácticamente dibujado para mí, ¿no? También pensaba lo mismo uno de los directores, Trullols, y Jorge Torregrosa también pensaba lo mismo. De todas maneras, la producción quería que yo hiciera las pruebas pertinentes. Hice hasta 3 castings para ello. El último casting lo hice ya con la que sería mi partener, porque resulta que este pianista se mete donde no debe meterse, se lía con quien no debe liarse, otra cosa que también me suena. Y la última prueba la hice precisamente con la chica que hace, que es Laia Manzanares, que mucha gente la conoce por su participación en la serie Merlí, que habla de un profesor, es una serie catalana que habla de un profesor y sus alumnos. Pues esta es Laia Manzanares, que la verdad es que es un encanto de chica, y me he encontrado con gente maravillosa. El protagonista es Javi Rey, que la gente le conoce por su trabajo en Fariña,
Él hacía del narcotraficante Ubiña, tiene una gran imaginación el director de casting, él hace de malo, y la verdad es que es un encanto el tío. Y la guapísima Adriana Ugarte, que es la chica, la protagonista, la que huyendo de un peligro mayor entra a refugiarse en el club donde yo estoy tocando y a partir de ahí se lía a tortaco, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que mi personaje no requiere mucha responsabilidad, yo estoy siempre allí tocando el piano, lo que me ha venido muy bien para poder hacer el estreno de este disco, es decir, no tenía que aprenderme grandes párrafos y además he podido aprovecharme de que conocen mi trabajo y entonces he colado 2 de las canciones que tengo en el disco para que mi personaje las pudiera cantar allí. Por lo tanto, el videoclip me lo va a hacer gratis Netflix y me va a venir de maravilla, la verdad, porque creo que son 130 millones de personas las que van a ver la serie al final. O sea, por lo tanto, la verdad es que ha sido una coladita fantástica. En este caso he sido yo el que la ha colado. En Borrasca hemos visto a una gran actriz y amiga tuya. ¡Ay, se me olvidaba! Ingrid Rubio, sí, es verdad, sí. Y está en H. Sí, ¿no? está en H, ella hace la madame, Ingrid Rubio es la madame del club, de la mafia, está fantástica, a mí me ha gustado siempre mucho el trabajo que ha hecho Ingrid Rubio, me ha parecido siempre una gran actriz y ha sido maravilloso encontrarme con ella currando ahí y yo no sabía que ella era súper fan de mi trabajo, así que me aproveché de ello y le dije, ¿te puedes venir a Madrid a bailar con la muerte? Y la habéis visto ahí, que está con el esqueleto. Así que al final conseguí que Ingrid Rubio trabajara para mí. Cosa de la vida. Bueno, para acabar, 3 nombres, 3 gaditanos, y en la manera que tú lo quieras hacer, a poder ser brevemente, defines tu relación con ellos y qué opinas de ellos, ¿no? Lobo, Fernando Lobo. Bueno, hoy hemos tenido una tertulia fantástica con él, forma parte de ese grupo que yo he conocido recientemente y con el que estoy encantado de participar, que es el grupo de las décimas, la Guasa Decimal, donde estamos Tresler, Rosalén, Shipi de la Canalla, Fernando Lobo, poeta y cantante de aquí de Cádiz, y unos cuantos locos más, Tito Muñoz, el Canca, paisano mío, en fin, estamos la florinata, no te vayas a creer que... Y hay gente que tiene, y por supuesto el catedrático de la décima Espinela, que es Alexis Díaz Pimienta, que es el que se levanta por la mañana y desayunando te suelta una décima Espinela, pero no te vayas a creer, una cosa impresionante, se aprende mucho. Y bueno, Fernando Lobo es de esas personas que estoy encantado de... Chipi, de la Canalla, que la acabo de Bueno, pertenece a este grupo también, yo con Chipi me siento muy afín, porque creo que tenemos un mundo sonoro muy parecido, creo que nos influimos el uno al otro y estoy seguro que en el próximo disco él va a tener mucho que ver. Y por último, Javier Ruibal. Y Javier Ruibal, pues mira, hoy me he acordado de Javier Ruibal en un término, me he acordado porque alguien me ha llamado maestro. Y yo creo que todavía no tengo el rango de maestro, en cambio Javier Ruibal sí lo tiene, porque cuando alguien me ha llamado maestro lo primero que se me viene a la cabeza es cuando yo conocí el disco de Javier Ruibal, Pensión Triana. Entonces pensé, digo, bueno, cuando lleguemos a ese punto ya veremos si me llaman maestro o no, ¿no? Yo creo que tienes que influenciar a una generación entera, no importa, tienes que hacer influencia a una generación entera para poder decir si eres maestro o no. Y en el caso de Javier Ruibal, pues ha sido influencia para muchísimos artistas de toda una generación, al menos de la mía, yo tengo 51. Me imagino que otra generación también seguro que ha influido, así que todavía nos queda tiempo para ponernos el rango de maestro. Tú y yo habíamos pactado algo. ¿En serio? Sí, pero veo que se te ha olvidado, porque lo acabas de soltar. ¿Ah, sí? Tú me dijiste hoy en la comida, vamos a sortear un disco. ¡Ay, es verdad! Y el que sepa mi edad, que la acabas de cascar, ¡Ah! se lleva el disco. O sea que vete pensando otra cosa por la que aquí haya peleilla. Porque vamos, el de la mala memoria soy yo. ¡Ping! Es verdad. A ver, tic-tac, tic-tac. Ya, sí. Cuando yo creo que no descubrimos nada que decimos que un punto fuerte de tus actuaciones es la capacidad que tienes para interpretar los temas, no cantar. Yo creo que a lo largo de toda tu trayectoria hay un personaje muy reconocible en el escenario. Hay un Cenet que se continúa. Y yo quisiera saber, dentro de los facetas de actor, qué parte de ti realmente hay en ese personaje y qué parte es tu interpretación. Sí, yo a veces he comentado que, porque me han preguntado alguna vez si las canciones originales, ya no solo estas de este último disco, que son versiones,
pero si las originales son autobiográficas. Esa pregunta no sin ritintín, porque evidentemente algunas de ellas tienen ese puntito de picante y tal. Entonces ahí tiene mucho que ver con tu pregunta, en el sentido en el que utilizamos ese personaje para que viva esas canciones. Algunas de ellas son autobiográficas o tienen algo de autobiográfico, pero otras no, tienen mucho de literario, o es una historia que te ha contado un amigo y tú las vives como si fueras él. En ese sentido, lo que hacemos es tener a ese personaje, que es ese tipo con sombrero, que es el que vive esas historias. Y evidentemente yo cuando me pongo en ese personaje sí las vivo. Sí soy ese tipo bohemio, sí soy ese chulito, ¿no? Sí soy ese tipo que tiene guapería, sí, ¿no? Evidentemente cuando bajo el escenario soy Tony y soy otra persona, soy yo, pero sí que el hecho de que yo tenga ese personaje para volcar las experiencias que vienen literarias tomadas como canción, no significa que no las viva de una manera sincera. De hecho, hay canciones que me atañen tanto a nivel personal, ese es el tema de las emociones, que sí hemos hablado en alguna ocasión, que yo le contaba a Bruto hoy, por ejemplo, hay canciones que tengo que vacunar, es decir, cantarlas muchas veces en privado para que la emoción no me embargue en el escenario. Hay un momento determinado donde si te pilla por sorpresa, te puede embargar y no dejarte terminar la canción, porque te atañe directamente. Y lo que hago con Taboada es decirle, Taboada, vamos a vacunar esto que todavía me cuesta terminarla. Entonces la canto 25 veces, hasta que ya me permite ese distanciamiento, que es el mismo distanciamiento que decía Stanislavski cuando hablaba del sí, ¿no? El famoso sí para los actores, el famoso distanciamiento que te permite haber una especie de espacio entre el personaje y tú, el que te permite ver lo que está ocurriendo detrás, ¿no? Yo creo que la mejor manera de despedir a Zenet, despedirle solo momentáneamente, es que veamos una pieza suya de ese disco que sacaste en el 2012, que es La menor explicación. ¿Te parece? Ah, vale. Vamos, lo tenemos ahí. Venga. Veis, la factura de sus piezas siempre es impecable y esta no lo hay menos. Madre mía, cómo aprietan las baterías estas cosas. Vale. Ahora sí. Hasta ahí. Creo que ve la trompeta. Vamos, grabando. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Eres lo que no dicen las cartas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tiene remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con la raya en el medio. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Eres lo que
que no dicen las cartas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tienes remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas, por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con una raya en el medio. Eres lo que no dicen las cartas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, siempre con bala de plata. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, me gusta. ¿Cómo te llamas? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Pancho! ¡Vaya por Dios! ¡La hostia! Ahí está. Ay, por fin se ha desfilado, tío. Bien. Gracias, chicos. Me gusta cómo te llamas. Con la raya en el medio. Eres lo que no dicen las cartas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro